Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquella madrugada, la Tierra no fue invadida. Fue reconocida. Y eso, de una forma extraña, era peor. Porque una cosa es mirar al cielo y preguntarse si estamos solos. Otra, muy distinta, es recibir un mensaje que implica que alguien ya estuvo aquí y volvió para recuperar lo que dejó atrás. No hubo sirenas en el primer segundo. No hubo explosiones, ni una nave descendiendo sobre las capitales. Solo hubo una pantalla encendida. Y una secuencia de números primos golpeando en la oscuridad como si el universo intentara recordar nuestro nombre. A las 3:17 de la mañana, hora estándar del este, la doctora Ilana Chen estuvo a punto de ignorar el acontecimiento más importante de la historia humana. El monitor parpadeaba con esa luz fría de laboratorio cansado, medio azul, medio enferma. El centro sucesor del viejo Arecibo respiraba como respira toda instalación envejecida, ventiladores de refrigeración gimiendo en una frecuencia basal irregular, metal dilatado por el calor del día aún atrapado en las superficies reforzadas, el aire húmedo de Puerto Rico colándose por rendijas invisibles y mezclando olor a sal, selva nocturna y polvo eléctrico. Ilana llevaba horas despierta. Café frío. Hombros rígidos. La vista agotada. Cuando vio el patrón en la pantalla, pensó lo que cualquier científica pensaría a las 3 de la mañana frente a un equipo viejo. Fallo. Vamos, otra vez no. Tecleó los comandos de diagnóstico sin apuro al principio. Pero la secuencia no desapareció. Siguió ahí. Matemática pura. Demasiado limpia. Primos en repetición. Ritmo exacto. Sin desvío. Sin ruido natural. Sin ese caos que el cosmos suele arrastrar consigo. La mano se le quedó suspendida sobre el teclado. El cuerpo lo entendió antes que la mente. Pulso acelerado. Mandíbula tensa. Un calor seco subiéndole por el cuello a pesar del aire acondicionado excesivo. Ejecutó más filtros. Eliminó satélites. Eliminó reflejos. Eliminó ecos orbitales, ruido instrumental, interferencias de red, transmisiones terrestres clandestinas. Nada encajaba. Nada quería comportarse como un error. Aquello se estaba acercando. Y quería ser visto. Ilana tomó el teléfono con dedos que ya no le obedecían del todo y marcó un número memorizado años atrás, de esos que uno aprende no por costumbre, sino por temor al día en que tendrá que usarlos. Cuando respondieron, no respiró hondo. Ni intentó sonar tranquila. Habla la doctora Chen, desde la instalación de Arecibo. Activen el protocolo de primer contacto. Esto no es un simulacro. Al otro lado, silencio. Luego movimiento. Voces apagadas. Puertas. Gente despertando a la fuerza. Esa misma madrugada, observatorios de todo el planeta confirmaron la lectura. El objeto venía del espacio profundo y reducía la velocidad al entrar en el sistema solar. No caía. No derivaba. Elegía. 3 días después, se estabilizó en órbita geoestacionaria sobre el Pacífico. Y entonces el mundo entero recibió el segundo mensaje. No importó el sistema operativo. No importó la protección. No importó el blindaje de gobiernos, empresas, militares o bancos. Las pantallas se encendieron al mismo tiempo, desde Chile hasta Japón, desde quirófanos hasta submarinos, desde teléfonos olvidados sobre una mesa de cocina hasta paneles de control enterrados bajo montañas. La frase apareció idéntica en todos los idiomas. Hemos regresado. Solicitamos canal diplomático. No hemos venido. No acabamos de llegar. Hemos regresado. Y, de pronto, la pregunta más antigua de la especie humana murió. Ya no era, ¿estamos solos? Pasó a ser otra. ¿Qué sabían exactamente ellos sobre nosotros? La sesión de emergencia se armó en Ginebra a una velocidad obscena. Cuando el miedo entra en la sala, la burocracia aprende a correr. Representantes de las mayores potencias, comandantes militares,
biólogos, criptógrafos, teólogos consultivos, analistas de sistemas, gente entrenada para parecer imperturbable, todos sentados bajo una luz blanca excesiva, en una sala que olía a tela nueva, café recalentado y tensión humana. En el centro de todo, sin querer estar allí, estaba Ilana. A su derecha, el general Víctor Ramírez, rostro de piedra, voz hecha para dar órdenes incluso cuando hacía preguntas. Al otro lado, la doctora Anastasia Volkov, xenobióloga rusa, ojos filosos de quien ha estudiado organismos demasiado extremos como para impresionarse con facilidad. En la pared principal, la imagen telescópica de la nave. Elegante. Opalescente. 1 kilómetro de longitud aproximada. Sin paneles. Sin motores visibles. Sin armas a la vista. El tipo de objeto que parecía pacífico del mismo modo en que un depredador dormido parece pacífico. Necesitamos posicionar activos militares, dijo Ramírez, sin rodeos. Y poner a prueba su reacción. Absolutamente no, replicó Volkov al instante. Si eso lo interpretan como hostilidad, desencadenaremos la primera crisis interestelar de la historia por paranoia. ¿Paranoia? Ramírez giró apenas el rostro. Hay una nave alienígena en órbita sobre el planeta. Y aún así pidieron diplomacia. No sumisión. No rendición. Diplomacia. La discusión subía de tono. Ganaba calor. Fue Ilana quien la cortó. No alzando la voz. Solo diciendo lo único que nadie quería mirar de frente. El mensaje no dice que llegaron. Dice que regresaron. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más desagradable. El secretario general Okonkwo se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo estuvieron aquí? Ilana clavó la vista en la imagen de la nave. Eso es precisamente lo que necesitamos preguntar. La primera transmisión de video llegó 24 horas después. El ser en la pantalla tenía estructura humanoide, pero nada en ella permitía comodidad completa. La piel tenía una luminiscencia azul tenue, como si una biotecnología respirara justo debajo de la epidermis. Los ojos eran demasiado grandes, demasiado separados. Las manos, 6 dedos largos, delicados, casi elegantes. La boca se movía con una precisión extraña, perfectamente sincronizada con traducciones simultáneas a decenas de idiomas. Eso por sí solo ya era perturbador. Porque no parecía improvisado. Parecía preparado desde hacía mucho tiempo. Soy la embajadora Sora, del colectivo lisiano, dijo. Venimos en paz para recuperar lo que nuestros antepasados dejaron atrás. Nuestros registros indican que un puesto avanzado fue establecido en este mundo hace aproximadamente 30 milenios, durante una misión exploratoria. El contacto se perdió. Hemos regresado para recuperar nuestra tecnología y cualquier registro sobreviviente. No hubo una sola reacción en el planeta. Hubo millones. Instituciones religiosas comenzaron a recalcular siglos de interpretación en tiempo real. Foros conspirativos explotaron en un delirio triunfal. Laboratorios dejaron de dormir. Los mercados se desplomaron. Los mercados subieron. Gente lloró. Gente rió. Gente negó. Gente señaló pinturas rupestres, mitos antiguos, sueños extraños, saltos científicos improbables, artefactos sin explicación. Y, en el fondo de todo, empezó a circular una pregunta incómoda, obstinada. Si dejaron algo aquí, ¿quién lo encontró primero? El encuentro fue fijado en aguas internacionales, cerca de Hawái, sobre una plataforma flotante construida a toda prisa bajo protocolos que ni siquiera existían una semana antes. La estructura era una bella aberración de ingeniería de emergencia, módulos acoplados, cúpula transparente, filtros atmosféricos, campos de contención, zonas de cuarentena, corredores con presión ajustable, drones silenciosos patrullando en patrones casi rituales. Afuera, el Pacífico. Vastísimo. Oscuro. Respirando bajo la luna como un animal inmenso.
Cuando la delegación humana entró en la cámara principal, los 5 lisianos ya estaban esperando. Altos. Muy altos. Más de 2 metros. Cuerpos delgados, pero no frágiles. Había en aquel grupo una quietud que no era pasividad. Era control. La embajadora Sora avanzó primero. Les agradecemos que hayan aceptado este diálogo. Entendemos que nuestra llegada ha sido disruptiva. Disruptiva, murmuró Ramírez. Es una manera muy educada de decirlo. Okonkwo tomó la iniciativa. Queremos entender su presencia previa en la Tierra. Nuestros registros históricos no mencionan contacto extraterrestre. Sora respondió sin vacilar. Su especie se encontraba en una etapa temprana de desarrollo. Cazadores-recolectores. Los protocolos lisianos prohibían la interferencia directa en la evolución local. Y Lana lo observaba todo. La manera en que Sora escogía cada palabra. La forma en que nunca se apresuraba. El modo en que sus ojos parecían medir más de lo que mostraban. Entonces, ¿por qué establecer un puesto avanzado aquí?, preguntó Ilana. La Tierra fue seleccionada como punto de observación de este sector por su biodiversidad y su órbita estable. Un equipo de 12 investigadores fue destinado para monitorear patrones de desarrollo en sus ecosistemas. La misión se prolongó cuando detectaron señales tempranas de avance cognitivo en su especie. Volkov se inclinó, interesada de verdad ahora. ¿Dónde estaba ubicado exactamente ese puesto? El holograma apareció entre ellos, derramando una luz líquida, casi opalescente. Norte de Sudán. Región próxima al valle del Nilo. ¿Y qué ocurrió con él?, preguntó Ilana. Una pausa. Pequeña, pero real. Una llamarada solar superior a lo previsto dañó nuestros sistemas de comunicación, respondió Sora. El equipo debía mantener posición hasta el restablecimiento del contacto. Subestimamos el tiempo necesario. Ramírez soltó un sonido seco por la nariz. 30.000 años parece una subestimación considerable. Nuestra civilización sufrió una disrupción severa poco después de perder el contacto con este mundo. Solo recientemente reconstruimos nuestra capacidad de alcance interestelar profundo. Era una respuesta elegante. Demasiado buena, quizá. Ramírez también lo notó. ¿Cuántos otros puestos tienen en mundos habitados? Sora no sonrió. Pero casi. Esa información no es relevante para la discusión actual. En lenguaje diplomático, aquello significaba, más de los que les gustaría escuchar. Fue entonces cuando el segundo lisiano, presentado como director científico Vex, activó otro mapa. Bajo la arena de Sudán, a 40 metros de profundidad, había una estructura abovedada todavía casi intacta. Pero no era solo eso. El holograma cambió. Puntos aparecieron repartidos por todo el globo. África. Europa. Asia. América. Pequeños focos. Residuos. Firmas. Nuestros escáneres detectaron tecnología lisiana en múltiples ubicaciones del planeta, dijo Vex. Parte de ella parece integrada en la infraestructura tecnológica humana. La sala se endureció. Ramírez fue el primero. ¿Está sugiriendo que robamos tecnología alienígena? No, respondió Sora. Creemos que los artefactos fueron distribuidos deliberadamente por nuestro equipo antes de morir. El problema es otro. Detectamos patrones de resonancia cuántica compatibles con nuestra ingeniería en sus sistemas computacionales, redes energéticas y equipos médicos. Eso sugiere aplicación inversa de principios lisianos, posiblemente sin plena comprensión de su origen. Ilana sintió la mente acelerarse. Historias de descubrimientos repentinos. Saltos improbables. Ideas que aparecían de la nada. Habló en voz baja al principio, como si la conclusión fuera solo para ella. ¿El microchip de silicio? Luego alzó la voz. El avance cuántico de 2019. Las interfaces neuronales de la última década.
¿Están diciendo que parte de nuestra revolución tecnológica nació de la exposición a esos artefactos? Bex inclinó la cabeza. No de forma directa. Su especie desarrolló todo eso por mérito propio. Pero los principios fundamentales pueden haber sido inspirados. Eso es inusual. La mayoría de las especies tarda millones de años en alcanzar ciertos umbrales sin asistencia. Fue entonces cuando el tercer lisiano, TK, comandante de seguridad, habló por fin. Y su voz no tenía nada de diplomática. Esa tecnología nunca debió ser absorbida por una civilización preinterestelar. Eso crea complicaciones. Ilana sintió que la temperatura de la sala cambiaba, aunque sabía que era psicológico. El aire parecía más seco. Más fino. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Ramírez. TK respondió sin apartar la mirada. Los artefactos contienen componentes entrelazados cuánticamente con nuestras redes centrales. Al integrar derivados de esa tecnología, ustedes han creado vías involuntarias de acceso entre nuestros sistemas y los suyos. Nadie se movió. No de inmediato. Porque todos entendieron al mismo tiempo. Centrales eléctricas. Hospitales. Satélites. Redes de defensa. Sistemas financieros. Infraestructuras críticas. Todo, quizá, conectado bajo la piel del mundo a una arquitectura que no era humana. Y lo más inquietante, los lisianos también quedaban expuestos. No habían vuelto solo para recuperar un error antiguo. Habían vuelto y habían descubierto que aquel error antiguo había aprendido a dividir el átomo. Después de la reunión, mientras los equipos técnicos discutían protocolos y los gobiernos vendían serenidad falsa a las cámaras, Ilana consiguió unos segundos a solas con Bex en el corredor de salida. El pasillo tenía paredes translúcidas y luz corriendo en franjas por el suelo. Afuera, el océano vibraba negro bajo la plataforma, y la nave opalescente seguía suspendida arriba, casi inmóvil, como si el peso de 1 kilómetro de tecnología alienígena no significara nada para la gravedad terrestre. Ilana caminó junto a Bex algunos pasos. Entonces preguntó: ¿puedo hacerle una pregunta personal? Puede. Ella miró al frente, no a él. Su pueblo observaba al mío cuando todavía estábamos aprendiendo a controlar el fuego. Ahora regresan y encuentran una especie que divide átomos, crea inteligencia artificial y mete máquinas dentro del propio cerebro. ¿Tienen miedo de lo que nos hemos convertido? Bex tardó en responder. Y eso, viniendo de él, ya era una respuesta. Miedo no es la emoción correcta, doctora Chen. Preocupación, quizá. Fascinación, ciertamente. Hizo una pausa breve. En 30 milenios, su especie logró algo que la mayoría, incluida la nuestra, tardó cientos de miles de años en construir. Aún no entendemos cómo fue posible. Ilana soltó el aire, casi sin humor. Tal vez porque siempre tuvimos que descubrirlo todo por nuestra cuenta. Bex emitió un sonido extraño. No exactamente una risa. Pero cerca. Tal vez la ausencia de guía haya sido su mayor ventaja. Esa frase se le quedó grabada. Y seguiría allí. Sudán recibía el sol como una sentencia. La luz aplastaba todo. El aire temblaba. La arena devolvía calor de abajo hacia arriba como si el suelo quisiera cocinar el mundo. El campamento conjunto surgió en el desierto como una ciudad temporal arrancada de un futuro nervioso. Módulos de investigación, torres móviles, blindaje térmico, tiendas de superficies reforzadas, corredores presurizados, sensores vibrando en estratos de frecuencia casi invisibles. Allí, a 40 metros de profundidad, dormía el puesto avanzado lisiano. Ilana se secó el sudor de la frente y examinó los escaneos tridimensionales. La estructura tenía unos 50 metros de diámetro, con forma de cúpula, y una capa externa de material autorreparable que había resistido 30.000 años de peso, arena, sal mineral, movimientos geológicos y olvido. Conservación absurda, murmuró. A su lado estaba Taran,
un joven científico lisiano que, a diferencia de los demás, parecía genuinamente curioso respecto a los humanos. No solo cauteloso. Curioso de verdad. La capa externa se recompone a nivel molecular, explicó. Pero los sistemas principales fallaron hace aproximadamente 29.400 años. Ilana giró la cabeza. Entonces el equipo sobrevivió 600 años después de perder el contacto. Taran hizo un gesto sutil con la cabeza. Debieron entrar en protocolos de suspensión. Con energía mínima, quizás 3 individuos lograron durar ese tiempo. ¿Y después? Taran vaciló. Solo un instante. Después habrían activado la directiva final. Frente a una muerte inevitable en un mundo en desarrollo, todo conocimiento debe ser protegido o destruido para evitar contaminación evolutiva. Ilana observó la cúpula enterrada en la pantalla. Protegido o destruido. Pero no fue eso lo que ocurrió, ¿verdad? Porque en las semanas posteriores a la llegada lisiana, la Tierra empezó a encontrar demasiadas cosas. Un objeto geométrico en una cueva sudafricana. Un dispositivo cristalino en una turbera irlandesa. Patrones microscópicos en cerámica antigua china que recordaban nanocircuitos. Similitudes incómodas entre patentes humanas y componentes lisianos. Repeticiones de principio. Ecos. Firmas. Como si una mano antiquísima hubiera dejado fósforos esparcidos por la historia y esperado a ver qué incendiaríamos con ellos. Cuando por fin el equipo abrió la cámara principal, el aire atrapado durante milenios salió con un siseo bajo. No fue un sonido fuerte. Pero nadie allí lo olvidó. Parecía la instalación respirando por primera vez desde el Paleolítico. Las luces interiores se encendieron solas al detectar biometría lisiana. El interior reveló una combinación de laboratorios y alojamientos. 3 cápsulas de suspensión apoyadas contra una pared. Consolas centrales. Superficies lisas. Sin polvo común. Solo ese tipo de silencio que existe en lugares donde la muerte ha tenido demasiado tiempo para ponerse cómoda. Beck se aproximó a las cápsulas. Fallo del soporte vital hace aproximadamente 29.400 años. La voz le salió contenida. Pero Ilana ya sabía leer otras cosas en los lisianos. La postura. La inmovilidad excesiva. El leve retroceso de los hombros. Aquello era duelo. O la versión de ellos. El centro de la sala respondió a la presencia de Bex y abrió un archivo de datos. Los hologramas se encendieron en el aire. Símbolos lisianos corrieron con rapidez. Taran traducía como podía. Un protocolo de retorno. Un disparador activado por el reencuentro con tecnología compatible. Un registro dejado para quien, algún día, consiguiera volver. La imagen se estabilizó. Una lisiana anciana apareció frente a ellos. Rostro fino. La luz azul de la piel más tenue. La mirada de alguien que llevaba cansada demasiado tiempo. Soy la investigadora principal Nilara, última superviviente del puesto avanzado Terra. Si están viendo esto, nuestra civilización perduró. Los demás entraron en suspensión final hace 83 ciclos. Los sistemas de energía están fallando. Antes de unirme a ellos en el descanso final, he tomado una decisión que viola nuestra directiva primaria. Nadie habló. Ni los humanos. Ni los lisianos. Ni Lara continuó. Los seres sintientes nativos de este mundo muestran un potencial poco común. Su arquitectura cognitiva es singularmente compatible con la resolución innovadora de problemas. No poseen nuestra longevidad ni nuestro enfoque sistemático, pero presentan neuroplasticidad y razonamiento adaptativo extraordinarios. Creo que algún día podrían alcanzar paridad tecnológica con nuestra civilización. Sin embargo, según la línea temporal observada, eso requeriría cientos de miles de años. Se acercó a otra consola. Activó algo. La imagen tembló levemente. He distribuido módulos de investigación en regiones asociadas a los primeros patrones de asentamiento humano.
Cada módulo contiene principios básicos de tecnología lisiana codificados para volverse gradualmente accesibles conforme evolucione la comprensión local. Esto no constituye interferencia directa. Ellos aún tendrán que desarrollar la ciencia por sí mismos. Pero avanzarán más rápido. No sé en qué se convertirán. Pero creo en lo que podrían llegar a ser. El registro terminó. El silencio que siguió fue brutal. No ceremonioso. Brutal. Teca fue el primero en reaccionar. Sembró este mundo con nuestro conocimiento. Deliberadamente. Aceleró el desarrollo de esta especie en órdenes de magnitud. Ramírez dio un paso al frente. Nos dio un empujón. Todo lo que construimos, lo construimos nosotros. Sobre principios que no debían estar a su alcance durante miles de generaciones, replicó Teca. Desarrollaron armas nucleares antes de comprender por completo su propia biología. Crearon redes globales antes de resolver conflictos tribales. Alcanzaron el espacio mientras seguían quemando combustibles fósiles. Y llegamos hasta aquí, respondió Ramírez. Teca señaló una pantalla secundaria. Noticias de la Tierra desfilaban una tras otra. Crisis climática. Tensiones territoriales. Colapso hídrico. Carreras armamentistas. Sabotajes digitales. Polarización social. ¿Llegaron a dónde, exactamente? Nadie tuvo tiempo de responder. Las alarmas comenzaron. Primero fue un tono grave procedente de las consolas lisianas. Luego otro. Después 3 a la vez. Luces pulsando en rojo seco. Datos explotando en los hologramas como lluvia invertida. Vex corriendo hacia la central. Taran traduciendo antes de que nadie se lo pidiera. Cascadas de resonancia cuántica, dijo Vex, demasiado rápido. El proceso de recuperación ha activado sistemas automáticos. En lenguaje humano, cortó Ramírez. Taran respiró hondo. Cada artefacto lisiano esparcido por la Tierra está intentando reconectarse con el sistema central. Todos al mismo tiempo. Ilana se heló. ¿Qué hace eso con nuestras redes? Taran la miró. Y eso bastó. Pero respondió de todos modos. Si la sobrecarga crece, energía, comunicación, procesamiento. Puede haber colapso a escala planetaria. Como si el universo quisiera ilustrar la frase, los informes empezaron a entrar. Oscilaciones eléctricas en megaciudades. Satélites desalineándose. Centros quirúrgicos migrando a generadores de emergencia. Sistemas bancarios reiniciándose. Líneas de defensa entrando en modo de seguridad. Mallas cuánticas mostrando comportamiento espontáneo. La gente miraba las pantallas. A los traductores. A los lisianos. Y, por primera vez desde la llegada de la nave, quizá incluso desde el primer mensaje, humanos y alienígenas sintieron lo mismo al mismo tiempo. Esto puede salirse del control para ambos. Apáguenlo, dijo Okonkwo por el canal de emergencia. Los protocolos son irreversibles, respondió Vex. Fueron diseñados para impedir la captura o el uso indebido de nuestra tecnología. Ilana se acercó a los datos. Sus manos empezaron a moverse antes de que la idea terminara de formarse. Había un patrón. Claro que lo había. Toda señal deja cicatriz. Toda señal deja música, si uno sabe escuchar. No apagar, murmuró. Desviar. Vex se volvió hacia ella. Explique. Si todas esas piezas están intentando llamar a casa, creamos un retorno falso. Un lazo de contrarresonancia. Un circuito armónico controlado. Hacemos que el sistema crea que reconectó, pero distribuimos la carga. Vex frunció el equivalente lisiano del ceño. Eso requeriría un procesamiento superior al disponible. Ramírez no dudó ni un segundo. Tomó el comunicador. Aquí Ramírez. Activen la matriz cuántica global a plena capacidad. Enrútenla toda a la autorización de la doctora Chen. Vex lo miró. Después miró a Ilana. Luego volvió a los datos.
Su infraestructura cuántica está más avanzada de lo que indicaban nuestros escáneres. Ilana no levantó la vista. Tenemos la mala costumbre de evolucionar en silencio. La red global se activó. De pronto, Ilana tenía en sus manos los recursos combinados de computación distribuida de la Tierra. Centros de investigación. Universidades. Complejos privados. Sistemas experimentales ocultos tras secretos estatales. Una malla gigantesca, imperfecta, remendada, desigual y monstruosamente eficaz. Humana, en otras palabras. Taran, necesito los protocolos lisianos traducidos ahora. No perfectos. Útiles. Eso es peligroso. Sí. Puede salir mal. Sí. ¿De verdad quiere que simplifique una arquitectura cuántica ancestral en tiempo real para una especie improvisadora? Ilana lo miró solo un segundo. Precisamente por eso. Y trabajaron. Trabajaron como especies que todavía no confiaban la una en la otra, pero ya no tenían el lujo de conservar el orgullo en medio de un colapso global. Taran convertía bloques conceptuales. Vex corregía estructuras. Ilana adaptaba todo al pensamiento humano, recortando complejidad donde hacía falta, creando atajos, forzando compatibilidades que, sobre el papel, quizá ni deberían existir. Ingenieros terrestres ajustaban redes. Equipos lisianos recalibraban campos de contención. La malla crecía. Una arquitectura híbrida empezó a surgir. No diseñada. Emergente. Como si las dos formas de pensar, la sistemática de ellos, la adaptativa nuestra, hubieran dejado de competir durante unas horas y decidido hacer algo peor. Algo nuevo. Taran fue el primero en notarlo. La voz le salió baja. Casi reverente. Está creando soluciones no previstas, combinando las fortalezas de ambos enfoques. 72 horas después, cuando la crisis por fin se estabilizó, el mundo seguía en pie. Por poco. Pero ya no era el mismo. Porque para entonces había quedado claro para todos los implicados que los humanos no solo habían tropezado con tecnología alienígena. Habían hecho lo que los humanos siempre hacen con cualquier cosa peligrosa. Habían metido mano. La habían adaptado. Mejorado en ciertos puntos. Empeorado en otros. Y vuelto irreversible. Cuando representantes de ambas especies volvieron a reunirse en la cámara central del puesto avanzado, el cansancio hacía a todos más honestos. Teka fue directo al punto. Este incidente demuestra el riesgo de la posesión continuada de tecnología lisiana derivada. Debemos extraer todos los artefactos y eliminar toda influencia tecnológica de nuestro pueblo de este planeta. Eso es imposible, respondió el Dr. Hassan Biki. Sus principios están entrelazados con nuestra civilización desde hace generaciones. Para hacer lo que usted propone, tendrían que desmontarlo todo. Quizá eso sería más seguro para la galaxia. La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo dejado sobre la mesa. Ramírez avanzó. No entregaremos tecnología que desarrollamos con nuestro propio esfuerzo. Influenciada o no, nos pertenece tanto como a ustedes. Teka abrió la boca para responder, pero Sora levantó una mano. Y bastó. Existe otra lectura posible, dijo. El holograma sobre la sala mostró la arquitectura híbrida creada durante la crisis. Líneas de energía, matrices de sincronización, rutas cuánticas, patrones de corrección que ninguno de los dos lados habría previsto por sí solo. Lo que presenciamos en las últimas 72 horas no tiene precedentes en nuestros registros. Su especie absorbió principios nuestros y los redirigió hacia aplicaciones que jamás consideramos. Nuestra directiva respecto a civilizaciones preinterestelares parte del supuesto de que necesitan protección y supervisión. Sora hizo una breve pausa. Quizá Nilara vio algo que nosotros desaprendimos a ver. El potencial no siempre nace en formas ordenadas. Aquello golpeó a los propios lisianos con más fuerza que a los humanos. Se notaba. Vex quedó demasiado inmóvil. Taran bajó la mirada.
Incluso TK retrocedió medio paso, no en su misión, sino en esa tensión que aparece cuando una certeza antigua empieza a resquebrajarse. Okonkwo habló con cautela. ¿Qué están proponiendo exactamente? Sora se volvió hacia los humanos. Un acuerdo formal de intercambio de conocimiento. Cooperación en la recuperación de los artefactos restantes. No para privarlos de acceso a ellos, sino para garantizar una integración segura. ¿Y qué obtendrían ustedes de ese acuerdo? Preguntó Okonkwo. Vex respondió. Su perspectiva. Su capacidad de innovación impredecible. En 30.000 años, su especie transformó principios básicos en aplicaciones que jamás imaginamos. Imaginen lo que podríamos lograr juntos. Ilana escuchó aquello y, por un instante, pensó en Nilara. Sola. En un mundo de fogatas, piedra tallada, huesos, frío nocturno y cazadores que todavía no sabían que algún día levantarían antenas para hablar con las estrellas. Nilara nos miró en ese estado y apostó. No por santidad. No por sabiduría. No por pureza. Apostó por otra cosa. Por nuestra absurda capacidad de tomar casi nada, y hacer demasiado con ello. Más tarde, con los acuerdos en redacción preliminar y las delegaciones dispersas por corredores de metal antiguo y luz cansada, Ilana encontró a Sora observando otra vez el registro de Nilara. La embajadora no parecía conmovida. Parecía pensativa. Y, viniendo de ella, eso era más profundo. Ilana se detuvo a su lado. ¿Sabe qué es lo que más me intriga? Dijo. Ella rompió la regla más sagrada de su civilización por criaturas que apenas sabían tallar piedra. Sora siguió mirando el holograma. Nilara era considerada brillante. Y también incómoda. Especialista en teoría del potencial evolutivo. La ciencia de prever en qué puede convertirse una especie. Muchos en nuestro ámbito consideraban sus modelos de desarrollo acelerado excesivamente especulativos. Pero creyó. Sí. ¿Por qué? Sora tardó en responder. Afuera, más allá de la cúpula enterrada, el viento del desierto raspaba la arena contra las estructuras del campamento con un sonido fino, continuo, casi parecido a estática. Quizá reconoció en su especie algo que la nuestra perdió hace mucho tiempo, dijo Sora. El impulso de avanzar pese a la improbabilidad. La compulsión de improvisar soluciones donde ninguna lógica recomendaría insistir. Ustedes llaman a eso ingenio humano, ¿no es así? Ilana soltó una pequeña risa. Sin alegría completa. Sin tristeza completa tampoco. Normalmente lo llamamos desesperación bien administrada. Por primera vez, Sora sonrió de verdad. O algo lo bastante parecido. Cuando Ilana dejó el puesto avanzado aquella tarde, el cielo de Sudán ya se derramaba en un cobre oscuro. El calor empezaba a retroceder, pero el suelo aún guardaba brasas invisibles. El aire olía a arena recalentada, metal técnico y ozono residual de los campos de contención. Sobre ella, el firmamento antiguo. Las mismas estrellas. Frías. Inmensas. Indiferentes, igual que siempre. Solo que ahora había contexto. Y el contexto, a veces, es más perturbador que la amenaza. 30.000 años antes, una investigadora alienígena condenada al final decidió esparcir semillas de conocimiento en un planeta de primates inquietos. No nos entregó máquinas terminadas. No nos enseñó a construir ciudades. No descendió del cielo con leyes ni promesas. Hizo algo peor. Nos dejó pistas. Y dejó el resto en nuestras manos. Nosotros hicimos lo que siempre hacemos. Nos equivocamos pronto. Nos equivocamos mal. Creamos maravillas y horrores casi en la misma exhalación. Curamos enfermedades e industrializamos la muerte. Aprendimos a hablar con el vacío antes de aprender a escucharnos entre nosotros. Tocamos el código de la materia cargando, al mismo tiempo, impulsos tribales ridículos, miedos infantiles y una hambre tecnológica que jamás supo detenerse en el borde de lo razonable. Y aún así,
Cuando los centinelas silenciosos regresaron para reclamar lo que creían suyo, encontraron algo que ya no encajaba en la categoría de experimento observado, ni de especie protegida, ni de accidente evolutivo. Encontraron socios potenciales, tal vez aliados, tal vez rivales. Tal vez la única civilización lo bastante imprudente como para tomar conocimiento prestado de una raza estelar, reconfigurarlo en una red híbrida durante una crisis planetaria, y, en el proceso, enseñarle algo a los propios dueños de esa tecnología. Ese fue el detalle más incómodo de todos. Los lisianos regresaron pensando que revisarían el pasado. Pero lo que encontraron fue un futuro que ya no les obedecía por completo. Y quizá nunca les obedeció. Porque Nilara no aceleró solo a la humanidad. Cometió un error mucho más grave contra el orden natural de las cosas. Le enseñó al universo a subestimar a la especie equivocada. Si quieres seguir acompañando estos archivos, permanece en el canal. Eso mantiene la señal activa para los próximos registros. Si esta transmisión merece seguir abierta, fortalece el registro con tu like. Y ahora quiero tu posición en el consejo. Si hubieras estado en esa cámara, ¿habrías apoyado el intercambio total con los lisianos, o habrías exigido que la Tierra ocultara todo lo que logró aprender de su herencia? Deja tu decisión en los comentarios. Elige un lado. Porque, después de este descubrimiento, la humanidad ya no está solamente mirando a las estrellas.